Bueno, buenos días. Vamos a dar arranque con la clase número 2 de este curso sobre técnicas de estudio. Antes de comenzar, espero que alguien me confirme si escucha y ve la imagen adecuadamente. A mí me está funcionando todo bien, pero no siempre las cosas salen por el otro lado como uno esperaría. Muy bien. Entonces, voy a borrar el pizarrón. Gracias Rosa por avisarme que se escucha y se ve. Muy bien. Bueno, ahí me hicieron una pregunta, ¿dónde está la ejercitación? La ejercitación está disponible en Classroom. Ahora después les voy a cargar al finalizar el link y el código con el que tienen que ingresar, pero esas ejercitaciones van a quedar disponibles hasta que termine el curso y al final del curso las vamos a corregir. Ustedes pueden ver el puntaje y ver en qué se equivocaron. Así que bueno, allá vamos entonces, claro y audible. Muy bien. Bueno, la clase pasada hablamos de que tenía que tener un plan, ¿no es cierto? Tenía que tener meta, objetivos, tenía que identificar mis fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Todo eso es extremadamente importante, extremadamente importante. Cosas que pueden ser amenazas para una persona no lo son para otro. El caso más clásico es el de los compañeros. Yo en la facultad conozco compañeros, hay compañeros que me hacen perder tiempo, me entorpecen, me molestan, me confunden, es una amenaza. Pero tengo compañeros que cuando vienen estudio más, me rinden, me explican, eso es una oportunidad. Entonces no siempre lo que es oportunidad para una persona es oportunidad para otra. Entonces bueno, eso hay que analizarlo. Y después vimos cómo organizar los contenidos. Yo le mostré una forma, estaba hablando con una persona ahora en el laboratorio que va a dar una parte de estas charlas y ella me decía, yo no planifico nada, porque pues yo ya sé qué es lo que voy a hacer, lo tengo organizado y nunca me falló. Perfecto, si nunca le falló, normalmente uno dice, bueno, pues si yo no encuentro la forma, la planificación es una cosa muy buena. Muy bien, perfecto. Entonces lo que nos vamos a concentrar hoy es en los contenidos y en definiciones. Por supuesto, me dice, pero ya lo vi ayer. Sí, ayer vimos definiciones mínimas. Entonces, cuando yo estudio, lo que busco son contenidos. Eso busco. Esos contenidos pueden ser de tres tipos. Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Vamos a ver ejemplos, porque uno dice, ¿qué es esto? Cuando yo estudio lo que busco es memorizar cosas. No, eso no es estudiar. Estudiar es incorporar contenidos de tres tipos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, dentro de los contenidos conceptuales es incorporar las definiciones de los términos. Y bueno, la célula es la unidad morfológica y funcional de los organismos vivos. La fotosíntesis es un proceso por el cual los organismos autótrofos generan sus estructuras y sus reservas. Esos son definiciones y pertenecen a contenidos conceptuales. Son lo que habitualmente decimos los conceptos. Los objetos de estudio. Objeto de estudio. Yo sé que en la ciencia biológica lo que estudio son estructura, proceso, magnitudes, unidades o propiedades. Entonces eso constituye parte de mis objetivos, de mis contenidos conceptuales. ¿No es cierto? Dice, bueno, el cerebro en un corte transversal tiene una zona gris y una zona blanca. Estoy hablando ahí de una estructura que es el cerebro, estoy dando algunas de sus propiedades. Pero esos son todos contenidos conceptuales. Pero básicamente se
resumen en dos cosas, en ver qué objetos son y poder definirlos. ¿Y qué son los contenidos procedimentales? Los contenidos procedimentales son aquellos, como los actitudinales, que me van a permitir avanzar y cada vez avanzar mejor y cada vez ser más rápido, más seguro, más preciso. Dentro de los contenidos conceptuales son las acciones que yo hago para estudiar. Entonces, dentro de los contenidos conceptuales, por ejemplo, definir es un contenido conceptual. Es decir, tengo que aprender a definir. Definir no es solo definir, tengo que aprender cómo se define. Uno dice, pero ya lo aprendí. Para definir tengo que dar una característica general, una característica algo particular. Entonces, con eso ya lo definí. Entonces, si yo ya aprendí a definir, tengo un contenido conceptual y es tan importante esto como aquello, porque si yo no sé definir, mi definición no sirve. Entonces, eso es un contenido conceptual. Resumir. Enumerar. Tengo que aprender a hacer estas cosas. Clasificar. Comparar. Dice, comparar en un corte transversal de cerebro, comparando la sustancia blanca es más abundante que la sustancia gris. Ahí estoy comparando. ¿No es cierto? Comparando el cerebro con la médula espinal, en el cerebro la sustancia gris está del lado externo y en la médula está del lado interno. Comparando, uno dice, bueno, una mitocondria permite producir energía y un lisosoma permite degradar sustancias. Eso es una comparación. Clasificar, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo clasifico a las células en eucariotas y en procariotas, y para eso me baso en un criterio. Entonces, esto es larga la lista, yo acá tengo varias cosas más. Describir. Dice, describir, a mí el profesor me dice, a ver, describa tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Si me dice enumere tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Comparar, construir redes conceptuales es tremendamente importante. Las redes conceptuales están acá adentro. Podríamos decir que cuando yo incorporo estos contenidos o estos procedimientos, los contenidos conceptuales los voy a incorporar de una mejor manera, o los voy a incorporar porque a lo mejor si no tengo procedimientos no incorporo ningún contenido conceptual. ¿Y los actitudinales qué son? Los actitudinales son, como el nombre dice, actitud que yo tengo frente al estudio. Por ejemplo, yo noté alguno acá interesante. Una actitud es cambiar si algo no funciona. Dice, bueno, me recomendaron que yo primero defina todos los términos, pero eso no me da resultado, no anda. Mi evaluación, mi autoevaluación me dice que estoy igual siempre, entonces tengo que cambiar. Eso es una buena actitud, cambiar ante la necesidad de que algo no funciona. Un contenido, reconocer errores, muy difícil esto. Yo llevo 2 años cursando primer año y no rendí nada. Entonces sentarme un día y decir, no, la verdad que no rendí nada. ¿Por qué? Porque no sé estudiar, o porque no estudié, o porque no me gusta la carrera. Entonces eso forma parte de los contenidos actitudinales, lo tengo que incorporar. Confiar en lo que funciona. Uno dice, rindo en mayo. Yo estoy con los nervios de punta. No, ¿por qué voy a estar con los nervios de punta si yo sé que tengo un plan, sé cómo voy a incorporar los contenidos conceptuales y procedimentales y sé que voy a llegar? Entonces, la confianza en el estudio es un contenido actitudinal y lo tengo que incorporar. Sin confianza es muy difícil. No cambiar sin evaluar. Yo por ahí estoy estudiando, qué sé yo, genética de un libro, me voy a tomar un café con unos amigos y uno me dice, no, porque yo genética lo estoy estudiando del Strayer. No, ya me pongo los pelos de punta. ¿Y es mejor o es peor que el que yo estudio? No sé. Es decir, si yo estoy estudiando genética del libro de Antonio Blanco y lo entiendo, si otro estudia de otro libro, que estudie.
Y si voy a cambiar, no voy a cambiar porque otro me lo diga, sino que voy a cambiar por evaluar la situación. Si yo entiendo genética, ¿por qué voy a tener que cambiar de libro? ¿No es cierto? Entonces, no cambiar sin evaluar es una cosa tremendamente importante. Valorar contenidos. Incorporé, decir, no, yo lo que incorporé de célula lo tengo bien, lo sé definir, lo sé comparar, entonces a eso le tengo que dar un valor importante porque es un capital. Entonces estos son los tipos de contenidos. En general cuando ustedes van a rendir, son evaluados en estos contenidos. Digo en general, porque también dentro de los actitudinales, hay cierto, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo en primer año uno estudia vacunación. ¿Qué es la vacunación? Bueno, es una acción preventiva para evitar la enfermedad. Pero yo digo, no, bueno, yo voy a rendir y digo, no, yo la verdad, las vacunas son tan caras, es más, la de COVID vale como $20 cada una, yo vacunaría únicamente a la gente que tiene plata y los pobres dejaría que se mueran. Entonces por ahí el profesor me pone un 0. Pero yo de vacuna hablé bien, dije todo. Sí, pero la actitud que tiene esa persona respecto de la vacunación y de sus pacientes merece un 0. No me puedo poner un 0 por esto. Entonces, dentro de las cuestiones actitudinales, no, yo como sea médico voy a atender solo a la gente de plata. Perfecto. Decímelo bien en un examen o con un 0. Es decir, pero no me preguntaron nada de química. ¿Y qué me interesa la química? Si lo que me interesa es que usted con esa postura no llegue a ser médico, porque si llega a ser médico va a ser un problema. Entonces, los contenidos actitudinales en situaciones extremas pueden pesar sobre un examen, eso tengan mucho cuidado. Pero lo que evaluamos es esto. Yo a un alumno le digo, bueno, esto me vale el examen, a un alumno le digo, a ver, nómbreme los dos mecanismos por los cuales se produce energía. Y el alumno empieza, la energía es una forma que permite realizar trabajo, le pongo un 0. ¿Por qué? Porque yo le dije, nómbreme los dos mecanismos, ¿qué me tendría que haber dicho? Fosforilación oxidativa, fosforilación del sustrato. Porque le dije que me los nombre, ni siquiera le dije que me los describa. Pues yo le puedo decir, a ver, enumere las organelas de una célula y explique aquella involucrada en la producción de energía. Entonces, ¿qué espero que diga el alumno? Bueno, las organelas son mitocondria, lisosoma, retículo endoplasmático, centríolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hablar de la mitocondria porque es la que le dije que me la describa. Entonces, esos son procedimentales. ¿Le podemos poner un 0 porque no haga los procedimentales? Sí. Porque ustedes cuando sean profesionales continuamente van a estar ejecutando procedimientos. Entonces, si ustedes no se atienden a los procedimientos, los resultados van a ser catastróficos. Entonces, muy bien. Vamos bien. Perfecto. Entonces, no tengo que... O sea, uno dice, estos me permiten consolidar estos. Me van a evaluar en los dos. Y estos me permiten consolidar estos y me permiten consolidarme como profesional. Lo actitudinal es tremendamente importante. La confianza, ¿no es cierto? La lucha contra la depresión. Todos caemos en pozo, nos ponemos depresivos. Pero bueno, yo ya sé, he ido desarrollando esas cosas. Yo sé que victimizarme no me sirve de nada, ¿no es cierto? Ir a una reunión y lo único hablar, y no, porque los profesores me quieren matar, me tienen odio, porque soy negro, porque soy blanco, porque soy amarillo, porque soy mujer. Victimizarme no me sirve. Entonces, yo sé que victimizarme tiene que estar dentro de la... No sirve victimizarte, no le va a dar lástima. Le va a dar, sumo dar lástima a un alumno, pero no va a solucionar el problema. A mí lo que sé, que cuando estoy mal tengo que salir de ese pozo, me tengo que poner fuerte, ¿y cómo lo voy a hacer? Y bueno, veré qué cuestión actitudinal me sirve. ¿A dónde iré? Iré para, si estoy en un pozo, iré a mi matriz FODA a decir de todas estas cosas, ¿qué es lo que me puede sacar y qué es lo que me puede hundir? Sé que lo que me hunde está entre las amenazas y las debilidades, sé lo que me saca está en la fortaleza y la oportunidad. Me dice, no, yo lo sé, la otra vez estuve mal y me acuerdo que hablé con tal doctor y ahí empecé a andar bien. Dame el mail, le voy a escribir a ese doctor. Puede ser una oportunidad que a lo mejor de eso salgo del pozo. Bueno, esto es tremendamente importante. Tener en cuenta. Muy bien, vamos a seguir con las definiciones, que sigue siendo el primer paso, pero hoy vamos a hacer algunos ejercicios y ver algunas cosas de eso. Muy bien. Quedé sin boya, vamos bien. Bueno. Entonces, sabemos que para definir, uno dice, ¿qué es esto? Un termo.
Defínalo. Bueno, es un instrumento de cocina, por decirle, o un instrumento que está en la casa de casi todas las personas y sirve para conservar el agua caliente o fría. O sirve para conservar el agua a una determinada temperatura. Ahí lo definí. Es más, si yo no dijera qué es, probablemente si la definición está bien hecha, el otro se da cuenta de que estoy hablando. A ver, hagamos una prueba. Es un instrumento con el cual me puedo desplazar y tiene 4 ruedas. Hagamos múltiples choice. ¿Es un reloj? ¿Es mi perro? ¿Un auto o un avión? Dice, había aviones de 4 ruedas. Por ahí tiene 2 respuestas, ¿no es cierto? Pero fíjense que si la definición está bien hecha, yo ya sé que se está definiendo. Entonces, y uno dice, pero qué poquito, cortita. Sí, las definiciones cortitas son las mejores. Y es lo que uno le recomienda al alumno. Yo tengo que hablar poco, poquito y certero. Yo dije 5 cosas bien, terminó el examen. De ahí en adelante el profesor tendrá que decir, ¿qué le pongo? ¿Un 7, un 8, un 9? O un 10. Muy bien. Bueno, entonces la definición mínima, que es la primera que yo tengo que intentar, es una definición que sale de ver el objeto del que estoy hablando y de asignar una propiedad. Vamos a ver ahora lo que llamamos a veces definiciones orientadas y condicionadas. Cuando yo defino algo, lo puedo definir defendiéndome, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Espermatozoide. A ver. Intenten definir espermatozoide de una manera mínima, para lo cual le doy 5 segundos. Piénsenla. Ahí la defino. En la definición es una célula. Voy a decir, es una estructura. Pero es mejor célula. O sea, célula que es una estructura en la cual yo ya estoy profundizando un cachito. Una célula. Haploide. Y la definí. ¿Qué es espermatozoide? Una célula haploide. Ahí ya tengo una definición. Entonces esa es una definición con la cual yo me defiendo. Me preguntaron una definición, la doy. Pero cuando yo ya me voy, ya aprendí una definición, tengo que empezar a definir de una manera, uno dice, bueno, ya, espermatozoide ya lo sé, pregúntemelo 10 veces, lo voy a decir. Una vez que yo una definición la tengo, lo que voy a tratar de generar es una definición condicionante. ¿Qué quiere decir condicionante? Que yo ya a través de esa definición voy a comenzar a, de alguna manera, manipular a la otra persona con la cual estoy interactuando. Por ejemplo, yo podría decir espermatozoide. Es una célula haploide que participa en procesos tremendamente importantes. Muy importante, tremendamente. ¿Qué diferencia tiene con la de arriba? Dice, no tiene ninguna, pero tiene una gran diferencia, porque yo estoy condicionando a la otra persona a que me haga la pregunta que yo quiero. ¿Por qué? Porque digo que participe en procesos que son importantes, pero no los mencioné. Entonces, la otra persona, supongamos que es un profesor, el profesor puede morder el anzuelo, decir, ¿y cuáles son esos procesos? Yo, por supuesto, voy a hacer esta definición así, si sé cuáles son los procesos, si no sería un suicida, ¿no es cierto? Si yo hago esta definición y no sé cuáles son los procesos, cuando el profesor me pregunta, voy a decir, no lo sé. Entonces, este tipo de definiciones yo las hago cuando he superado intelectualmente las definiciones mínimas, entonces paso a esto. Entonces, estoy condicionando al profesor
al profesor a que me pregunte. O podría ser, por ejemplo, otra, decir, ¿qué es el espermatozoide? Es una célula que se diferencia sustancialmente del resto de las células del organismo. Ahí estoy condicionando. Si ustedes fueran profesores, ¿qué me preguntarían a mí? Y seguro, ¿cuál es la diferencia? Digo, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿O qué otros tipos conocen? Entonces, se llaman definiciones orientadas o condicionantes y implica un desarrollo mayor. Yo no lo tengo que hacer a esto antes de la definición mínima. Lo primero que tengo que hacer es barrer todas las palabras del área, saber una definición mínima y después empezar a intentar estas cosas. Hay que tener cuidado. Lo raro es que muchas veces el alumno lo hace a esto inconscientemente y no sabe cómo seguir. Y entonces yo caigo, muerdo el anzuelo y le pregunto y no sabe qué decirme. Entonces, yo esto lo tengo que hacer cuando yo hablo, tengo que estar consciente. Entonces, sé que cuando estoy haciendo esto va a venir otra pregunta. Seguro, tengo que cerrar la ventana. Justo me pasa el chatarrero por la puerta de mi casa. Entonces, una vez que yo haya hecho una definición, tengo que generar otras definiciones condicionando, pero esta definición no puede ser cualquier cosa, porque supongamos que yo venía hablando de la fecundación, ¿no es cierto? Y dije que la fecundación era la unión entre el ovocito secundario y el espermatozoide. Y entonces el profesor me dice, ¿qué es el espermatozoide? Digo, una célula haploide que participa en procesos importantes. Es como que el profesor me mira con cara rara, es decir, si ya lo mencionó al proceso, ¿no es cierto? Ya vengo hablando de la fecundación. Entonces tengo que estar muy atento de que esto acá no quede desvinculado. Entonces, la definición condicionante va a entrar dentro de un contexto. Y eso nos lleva también a las definiciones que sean generadas en un contexto. Voy a poner una que es más fácil de entender. Entonces tengo que estar atento al contexto. Supongamos que un profesor pregunta, ¿qué es una proteína? Es y proteína son las cosas más importantes de esta pregunta. Yo siempre tengo que estar atento al verbo de la pregunta o alguna palabra de la pregunta. Si la pregunta tiene es o son, me está pidiendo una definición. ¿Qué es? Entonces yo diré, bueno, una proteína, este es el profesor, esto es el alumno, una proteína es un biopolímero de aminoácidos. Es una definición de defensa. Yo esa definición es como que contengo al profesor y decir, bueno, acá está la definición, a ver cómo seguimos. Por supuesto, si yo ya estoy más afilado y me siento más confiado, mis actitudes mejor, yo le podría decir, una proteína es un biopolímero formado por moléculas pequeñas. O una proteína es un biopolímero formado por moléculas que tienen grupos amino y carboxilo. Como que no le digo que aminoácido, pero yo le digo, ¿cómo se llama esa molécula? ¿Dónde la encuentro? Esto es de defensa. Pero supóngase que, bueno, así viene el hilo, y después el profesor, a mí ya, qué bien, perfecto, una proteína es un biopolímero de aminoácidos. Pero me dice el profesor, ¿y qué es un aminoácido? Y yo le digo, respuesta del alumno. Un aminoácido es el monómero que forman las proteínas. Esta definición está descontextualizada. Porque si yo le respondo esto a un profesor, el profesor me va a decir, usted me está tomando el pelo. Porque si yo le dije que una proteína es un biopolímero de aminoácidos, esto ya involucra que el aminoácido es el monómero, porque estoy hablando de polímero.
Entonces yo le digo un aminoácido es el monómero que forma la proteína, pero yo me voy a mirar con cara rara, decir, o me está tomando el pelo o es tonto, alguna de las dos cosas. Entonces, esta definición no me sirve. ¿Por qué? Porque en el hilo y en el contexto que estoy hablando no la puedo utilizar. Entonces esto me lleva a qué? A que una vez que yo haya hecho una definición, tengo que tratar de intentar una segunda definición. Y siempre cuando yo defino las cosas, la mayoría de las veces las cosas que defino son estructuras. Entonces, cuando yo defino una estructura, tengo que tener una definición estructural y una definición funcional. Eso es lo ideal. Pero siempre recordemos los pasos. Primero, yo tengo que recorrer toda un área, toda una materia, sea de la carrera que sea. Uno dice, bueno, lo que estoy estudiando es, qué sé yo, antropología forense, dentro de tal carrera. Bueno, de todas las palabras tengo que tener una definición mínima. Después, una vez que tenga todas las definiciones mínimas y yo pueda definirlo y ya me haya apiolado de que puedo jugar con esas definiciones llevando la conversación un poco hacia donde yo sé y escapándola de donde no sé, tengo que empezar a tener dos definiciones. Entonces siempre es preferible tener dos tipos de definiciones, una estructural y una funcional. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que definir retículo endoplasmático rugoso. Yo puedo decir, es una organela o una estructura subcelular, pues puse una organela formada por vesículas y ribosomas. Es una definición netamente estructural. La otra podría decir, es una organela donde se produce la traducción. El alumno muchas veces derrocha, porque yo le pregunto qué es el retículo endoplasmático y el alumno me dice, es una organela que se encuentra en el citoplasma formada por vesículas y el ribosoma donde se produce la síntesis proteica. Derrochó información. Con una más chica hubiera alcanzado y hubiera dado la posibilidad que el profesor me pregunte cosas que sé. Sin embargo, si yo dije todo, puse todo sobre la mesa, pero tengo otras cosas. Entonces, tener dos definiciones, separarlas y siempre tenerlas. Lo general es una organela y lo particular, estructural, formado por vesícula o por membrana, ¿no es cierto? Y ribosomas y donde se produce la traducción. O puede tener una definición de lugar. Me dice, bueno, es una organela que se encuentra en el citoplasma. Lo definí, sí. Probablemente si yo la defino de esa manera, es una organela que se encuentra en el citoplasma, probablemente el profesor me va a decir, bueno, ¿cómo está formada? Lo sé. ¿Y qué función cumple? Y lo sé. Entonces, siempre lo que tengo que dar es mínimo. Recuerden, nunca un profesor me va a aprobar si yo puedo hablar media hora seguido. El profesor me va a aprobar cuando yo le responda a las preguntas que él me hace. Entonces, muchas veces ocurre con la carrera de medicina, con que tienen unidad de problema, el alumno se prepara todo un cuentito. Y empieza a hablar y no me deja ni preguntar, yo lo dejo. Que hable. Cuando terminó le digo, bueno, usted me mencionó ahí el ácido araquidónico, me explique qué es y qué diferencia tiene con el ácido oleico. O sea, ahí hago la pregunta. Entonces lo metí en una cuestión procedimental. Compáreme. A ver, ¿qué es? Y compáremelo con el otro. Entonces ahí vamos a ver si sabe o no sabe. Entonces, bueno, definición mínima, definición condicionante hacia quien me está escuchando y definiciones al menos con dos perfiles distintos para que a mí me permita decir, no, en este caso me viene mejor esta o en este caso me viene mejor esta. Y yo voy a poder hacer muchas definiciones si las definiciones son cortas. Si yo quiero hacer definiciones de 5 renglones, es mucho más difícil porque por ahí en esos 5 renglones ya puse todo lo que tenía que decir. Muy bien. Muy bien. Y estar atento. ¿Qué dije? ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué me preguntó? ¿Qué verbo utilizó? Supongamos volvamos a esto. Aminoácido. El profesor me puede preguntar, ¿qué es un aminoácido? ¿Dónde encuentro un aminoácido? ¿Cuántos aminoácidos hay? ¿Qué reacciones sufren los aminoácidos? Clasifíqueme a los aminoácidos por su cadena lateral.
¿Qué grupo funcional? Son todas preguntas distintas, ¿no? En una sola me preguntó lo que es un aminoácido. Todas otras preguntas son... Entonces yo tengo que estar atento. Si me dice, ¿cómo está formado un aminoácido? Y yo le respondo, un aminoácido es el monómero que forma una proteína, pone un 0. ¿Por qué? Porque yo le pregunté cómo está formado, dicho de otra manera, que me lo describa químicamente, y yo le digo que forma las proteínas, no le estoy respondiendo a la pregunta, y eso como profesor me hace ver dos cosas. Que primero el alumno no me está prestando atención, o peor, me está prestando atención y no me entendió. Entonces uno ya dice, oh, procedimentalmente venimos cuesta arriba con eso. Entonces yo tengo que estar muy atento, pero a veces ¿qué pasa? El alumno no entiende la pregunta y responde cualquier cosa. Hoy en el examen había una alumna que me dice, y voy a decir cualquier cosa. Le digo, no me diga cualquier cosa. Preferible, el silencio vale más que cualquier cosa. Que el alumno se quede callado, o a veces decir, no me acuerdo en este momento. Creo que lo estudié, pero no me acuerdo. Es más valioso que decir cualquier cosa. Yo pregunto que un aminoácido y me dice, sí, una organela en la cual se produce la síntesis proteica. Uy, mortal. Eso no salimos más de ese golpe. Entonces, siempre estar atento a la pregunta. La pregunta normalmente tiene dos partes que tengo que estar atento. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el objeto sobre el que está preguntando? Y el verbo, alguna palabra que me orienta a qué tengo que responder. Muy bien. Entonces, definiciones mínimas. Definiciones orientadas, condicionada o condicionadora y contextualizada. Después, ahora lo que vamos a ir a ejercicios. Bueno, las cosas básicas de definición. Ahora, yo tengo que ejercitar. Entonces, ¿cómo ejercito definiciones? Bueno, creo que hay algunos alumnos que están haciendo el curso, fueron ya alumnos en mi tutoría y volvieron a la carga, no sé por qué, porque le ha ido bien en general, pero bueno, hay alumnos que están en el curso. Yo por ahí le doy un ejercicio. Le digo, bueno, defina célula de 50 maneras diferentes. Eso es un buen ejercicio. Ahí las escribo. Voy escribiendo las definiciones. Dice de manera diferente, no me dice cuán diferente. Entonces yo puedo decir, la célula es la unidad morfológica y funcional de los organismos vivos. Las células son las unidades morfológicas y funcionales de los organismos vivos. Esas dos son distintas. Una la hice en singular, la otra hice en plural. Es lo mismo, no es lo mismo, son distintas. No, 50. Las células son estructuras que forman los tejidos. Las células son estructuras que están formadas por otras estructuras conocidas como subcelulares. Las células contienen una gran cantidad de organelas, las puedo seguir o terminar ahí. Deben ser 50 definiciones. Nunca olvidarme que tengo que tener una definición mínima. No hacer 50 y pues bueno, no sé cómo definir una célula. Yo la defino de una manera, entonces 50, uno dice, 50 no voy a terminar nunca, bueno, no importa que no termine nunca, algún día va a terminar, y yo le digo, bueno, voy a hacer 10. Pero el ejercicio de poner un número extremadamente grande es bueno porque me exige buscar palabras distintas, ¿no es cierto? Dice, la célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. La célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivientes, de la materia viva. Es la unidad morfológica y funcional de los organismos uni- y pluricelulares. ¿Qué se puedo poner? Y eso me va a ir dando un vocabulario y por ahí me va a decir, esta definición me gusta más que la que tenía. Entonces ese es un ejercicio. Hacer una cantidad determinada de definiciones. No decir cualquier cosa. Yo me propuse 50, me salieron 20, las analizo, si tengo dudas las pregunto, pero no rápido, porque en general muchas veces a mí me pasa con eso, que el alumno me manda 50 definiciones, las primeras 5 están bien, las otras 45 es una porquería. Porque bueno, quería terminar. No, bueno, si estoy apurado, hago 5, pero tratá de hacerlas bien. Entonces ese es un ejercicio extremadamente importante. El otro ejercicio, que les recomiendo hacerlo, al menos una vez al día, o 2 o 3 definiciones, o especialmente en aquellas cosas que me dan trabajo, o a veces no con las que me dan trabajo, sino con las que me resulte más fácil, son definiciones condicionándolas. Por ejemplo, dice, bueno, voy a definir
por ejemplo, vitamina, la tengo que definir, pero me pongo condiciones. 8 palabras, no más que 8 y no más, sin incluir la palabra compuesto, y que incluya, por ejemplo, incluya carbono. Tengo que hacer una definición de 8 palabras que no incluya compuesto y que incluya carbono. Entonces, ahora sí es difícil. Entonces, ahora no me interesa tanto, pero sí me interesa mi definición mínima, porque a partir de eso yo puedo partir y tendré que ir jugando. ¿Qué es para mí la vitamina? La vitamina para mí es un compuesto, tiene varias definiciones, pero uno podría decir, bueno, es un compuesto químico esencial. Está buena, ¿eh? Compuesto químico esencial. 1, 2, 3, 4, 5. No llego a 8. Pero aparte tiene la palabra compuesto, no me sirve. Entonces es un compuesto químico, compuesto lo tengo que sacar. Es una estructura química esencial. 1, 2, 3, 4, 5. Esta condición ya la cumplí. Me quedan 3 palabras. Entonces un compuesto químico es una estructura química con carbono esencial, o es una estructura química esencial con carbono. Ahí queda mejor, ¿eh? Es una estructura química esencial con carbono. ¿Cómo andamos? ¿Incluí carbono? Sí, bien. Esto no lo incluí, está bien. 8 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que meter, entonces, una estructura química con carbono, o es una estructura química esencial que contiene carbono. Y lo resolví. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene carbono, no tiene compuesto, ya está. Me dice, qué pérdida de tiempo. Bueno, si yo pienso que esto es una pérdida de tiempo, no lo hago, porque si mi actitud, mi contenido actitudinal dice, no, a mí esto no me da resultado, lo considero una pérdida de tiempo, no lo hago. Pues yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque me va dando una flexibilidad, una rapidez. Siempre me acuerdo y se los cuento siempre a los alumnos. El año pasado hicimos algunos muy buenos, no lo tengo guardado, pero seguramente algunos de los alumnos que están acá, que estuvieron, se acordarán. Me pedí algunas definiciones así. Pero siempre recuerdo a una persona que había pedido que, no sé si describiera lo que era fecundación, pero no una sola palabra. Le puse que no tenía que tener más de 30 palabras, que tenía que incluir la palabra rosario, que tenía que incluir la palabra marciano. Son palabras así totalmente descabelladas. Dice, a ver, ¿quién lo hace? Una alumna a los 5 minutos me dice, doctor, yo tengo una. La ley estaba perfecta. Y perfecto, dice, pero ¿cómo metió marciano dentro de una definición? Bueno, lo había metido y estaba bien dentro de la descripción. Entonces, bueno, esto es un ejercicio tremendamente bueno, en el sentido que me va dando una cierta flexibilidad en el manejo de mis palabras, en la elección, en la viveza, decir, no, acá me conviene decir esto, me conviene decir otra cosa. O uno por ahí tiene una definición y resulta, yo a lo mejor tengo una definición tremendamente química de aminoácidos y los dos profesores que me están tomando son químicos. Entonces, sí, no me conviene dar una definición tremendamente química porque los profesores es sobre lo que me están evaluando, entonces me conviene dar una definición más bien funcional para que el profesor me lleve la química, porque si no, no me va a poder preguntar otra cosa. Entonces, bueno, ahí está toda una cuestión, digamos, de estrategia que yo tengo que ir aplicando. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Si hay alguna duda, hasta ahora no hay nada. Muy bien. Otra cosa interesante son las definiciones como un ejercicio, definiciones con diferente profundidad.
siempre tengo que tener presente que a la hora que yo estudio tengo que tener la mayor profundidad. Y a la hora que voy a acreditar, es decir, que me siento frente a dos profesores y sé que ellos tienen un acta donde van a poner la nota, y si esa nota es más que 6, yo acredito el área, ahí tengo que ser mucho más cuidadoso. Entonces, en esa circunstancia frente a un profesor, siempre conviene ser cuidadoso, muy atento y siempre lo mínimo posible. Si el profesor quiere, me pregunta, pero no me tengo que equivocar. Si yo en un examen me siento frente a un profesor y las primeras 5 preguntas que el profesor me hizo, yo se las respondí y no me equivoqué, o sea, lo que dije estaba bien, no importa si fue poco o mucho, pero estaba bien, ese examen ya terminó. ¿Cuándo termina también un examen? Si yo entre esas 5 cosas dije 4 bien y hay una que la dije mal, hoy tendría que haber estado en el examen. Un examen que arrancaron perfecto y en un momento determinado yo le pregunto al alumno ¿cuál es el ácido que se produce en el estómago? Y el alumno no sabía. Y de ahí no puedo aprobar a un alumno que no sabe el ácido. Tampoco lo iba a desaprobar porque no sabía el ácido. Uno dice, bueno, a ver, tratemos de razonar, a ver cuáles son las células que producen el ácido. ¿Qué células tiene el estómago? ¿Y dónde está en la mucosa? ¿Y cómo es la estructura de la pared del estómago? Y se arruinó todo. ¿Por qué? Porque era una pregunta que respondió mal. Cuando preguntamos, no sabía eso, lo encaminó mal. Entonces, yo no me tengo que equivocar. Para no equivocarme, tengo que hablar poco. Hablar voy a tener que hablar en un examen, entonces siempre lo mínimo posible. Pero cuando me ejercito, tengo que tratar de ejercitarme con todo. Entonces, un ejercicio interesante es hacer definiciones cada vez más completas, que las uso como ejercicio. Dice, bueno, por ejemplo, digo, bueno, una enzima es, acá tengo algo general, algo particular. Una definición sencilla, si usted está en un examen, ¿cuál usaría? La mínima. Algo general. Una enzima es, podría decir, una proteína que acelera una reacción química. ¿No es cierto? Una proteína en general acelera una reacción química es particular. También podría ser una definición más de libro, que también está buena porque es más mínima todavía. Una enzima es un catalizador biológico. Cuando yo defino algo, ¿qué hacen los profesores? ¿Qué van a hacer ustedes cuando sean profesores? ¿O qué hace un alumno cuando escucha a un compañero? Yo escucho esta definición, una enzima es un catalizador biológico, entonces lo primero que uno hace es tratar de interpretar si el alumno usó estas palabras de memoria porque lo leyó en un libro o sabe lo que es. Entonces, esta definición a mí ya me está generando 2 preguntas que yo le voy a hacer en el examen. O sea, para ir a tomar el examen es muy sencillo, las preguntas son fáciles. ¿Por qué? Porque las genera el alumno. A mí el alumno definió esto, entonces yo la primera pregunta le digo, es un catalizador biológico. Yo le pregunto, ¿qué es un catalizador? ¿O por qué es un catalizador? Que no es lo mismo. ¿Qué es un catalizador? Y el alumno me dirá, bueno, es una sustancia que acelera las reacciones químicas. Está bien. ¿Por qué es un catalizador? Y porque disminuye la energía de activación. Entonces, las palabras que yo uso cuando hablo son las que usa el profesor para preguntarme a mí. Por lo tanto, yo no tengo que, por linda que sea, no puedo usar la definición si no conozco sus palabras. Y le pregunté, ¿por qué biológico? ¿Por qué le puso ese adjetivo biológico? Y el alumno me diría, bueno, porque las enzimas son patrimonio de los seres vivos. Si no hubo ser vivo, no hay enzimas. Entonces, aún en las definiciones mínimas tengo que conocer qué es lo que usé, es decir, que tengo que conocer segundas definiciones. Esto automáticamente me lleva a una definición de esto y una definición de esto. Me parece, bueno, ¿y qué es un catalizador? Es un catalizador, es un compuesto que aumenta la velocidad de reacción.
¿Y qué es la velocidad de reacción? Me puede preguntar, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, pues si yo no sé lo que es la velocidad de reacción, no me conviene tener esta. Entonces digo, bueno, un catalizador, ¿qué? Es un compuesto que disminuye la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación? Bueno, la energía que necesito para iniciar una reacción. Fíjese que una definición me llevó a una segunda definición, a su vez eso me llevó a una tercera definición. Entonces, eso es un ejercicio que yo tengo que ir haciendo, de a partir de una definición ir ampliando esa definición por futuras definiciones de los términos que voy incorporando. Dice, pero esto no termina nunca. No termina nunca. Y el éxito está en cuanto uno más cantidad de esas definiciones tiene. Lo bueno es que esto muchas veces converge. Yo vengo haciendo una cadena de definición y veo que se coincide con lo que venía de otro lado. ¿Por qué? Y bueno, porque energía de activación ya venía de otro lado y de acá en adelante sigo. Entonces, eso es un ejercicio que lo puedo hacer de esta manera, ¿no es cierto? Planteo una definición, uno dice, pero no puedo hacer todo esto para cada uno de los términos porque crecimiento y desarrollo tiene 700 términos en la UP1 y entonces por lo tanto en toda la UP debe tener 5000 términos, no voy a llegar nunca. No lo puedo hacer para todo, pero lo tengo que ir haciendo como ejercicio en algunas partes. Yo siempre al alumno le recomiendo que uno dice, bueno, yo al estudio le dedico 8 horas. ¿No es cierto? Las horas que estoy estudiando. Por ahí es mucho lo de horas netas. Bueno, neto le dedico 6 horas. ¿Por qué? Bueno, porque una parte cocino, otra parte me voy a jugar al fútbol. 6 horas. De esas 6 horas, un 25% va a ejercicios. O sea, aparte voy adquiriendo cosas, me sacando una duda, construyendo, y lo otro dedico a ejercicio. ¿Qué son los ejercicios? Bueno, si me preguntaran esto, respondería esto. Generar una definición contextualizada para este tipo de situación o para otra. Lo voy intentando. Cuanto más lo intente, mejor me va a salir. Y por sobre todo, estas cosas me van dando seguridad. Yo ya aprendí a decir que me pregunten lo que quieran. Cuando yo llego a esa situación que voy, siempre recuerdo un alumno, no voy a poner el nombre, pero sí lo sé el nombre, estudió de principio de Chile. Desde el principio estudió bien, muy buen alumno, ¿no? Y el primer año hizo exámenes muy buenos, y el segundo año fue a rendir trabajo y tiempo libre, y yo sabía que rendía ese día, y tarde tenía un mail de él, entonces me contó el examen. Entonces dice, la verdad que el examen hice lo que quise, me dice. En un momento me sentí, textuales palabras, dice, en un momento me sentí que era una estrella de rock y que los profesores eran el público que me alentaba. Entonces, bueno, cuando uno siente eso, me emociona escuchar ese tipo de cosas, ese alumno está para llevarse el mundo por delante de la mejor manera para construir y avanzar. Entonces yo tengo que llegar a eso. ¿Y eso cómo voy a llegar? Y voy a llegar haciendo este tipo de juegos. Yo me sentaba en la clase de consulta con este alumno y leíamos cosas y tenía alguna duda, entonces al día siguiente decía, mire, lo volví a leer de tal libro porque acá no me había quedado claro. Pero bueno, eso es una construcción. Bueno, muy bien. Entonces, esto es importante y el ejercicio yo lo puedo hacer así. Si estudian de a dos, hasta puede ser una competencia, ¿no es cierto? Lo dice, por ejemplo, empiezo yo a jugar. Digo, una enzima es un catalizador biológico. Ahora intento una definición que supere a que tenga algún detalle más. Una enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico. Pues ya le puse un detalle más. Una enzima es una proteína habitualmente globular que actúa como catalizador biológico. Una enzima es una proteína y como tal formada por aminoácidos con estructura habitualmente globular que actúa como catalizador biológico. Y le sigo sumando. Una enzima es una proteína, como todas ellas formadas por aminoácidos con estructura globular, que actúa como catalizador biológico porque disminuye la energía de activación. Y así sigo.
y voy creciendo. Entonces, si uno lo hace de a dos, a veces lo hemos hecho en la tutoría. El año pasado la virtualidad me aniquiló algunas cosas, pero a veces en la tutoría arrancábamos y siempre recuerdo, si hay algún alumno que tuvo años anteriores, yo en la mesa tiro una lapicera, la lapicera da vuelta y al que queda apuntando, al que le toca hacer algo. Arrancábamos, si tocaba la lapicera, le cayó a tal persona, y bueno, de ahí en adelante, bueno, usted hace una definición y el resto seguimos como las agujas del reloj, al siguiente era así, y bueno, los otros se agarraban la cabeza porque por ahí le iba a tocar el puesto 20, y no solo tengo que agregarle algo, sino tengo que acordarme qué es lo que dijo. Entonces este es un ejercicio bueno para ese juego que hacemos, ese 10 o 20% del tiempo que le dedicamos al estudio. Es un ejercicio bueno porque me vincula temas, me va vinculando temas, me va forzando a que yo encuentre nuevas cosas, que las tenga que acomodar de una manera coherente, ¿no es cierto? Uno dice, no, me conviene que habitualmente vaya antes o vaya después, como yo hice cuando hice hoy la definición, ¿no es cierto? Me convenía para que quede bien que esta palabra vaya antes y que esta palabra vaya después. Entonces, todo ese esfuerzo que yo voy haciendo mientras estudio, después me va a salir naturalmente cuando vaya a rendir. La gran cantidad de alumnos, ¿cómo estudia? Agarra un libro, lee y después mira a algún lado, a la pared y repite. Eso no digo lo mismo que nada, porque nada es un poquito peor. Pero eso de repetir, intentando usar la misma palabra de un libro, lo único que estoy desarrollando es la memoria, pero no la habilidad de manejar el conocimiento. Yo tengo que manejar el conocimiento, tengo el concepto, yo hago con él lo que quiero. Tengo que sentirme que una estrella de rock o de folclore o de lo que quieran, de cumbia. Es decir, tiene que terminar el examen y los profesores, yo no los voy a escuchar los profesores, pero los profesores tienen que quedarse hablando y decir, qué bien este alumno, o qué bien, como nos pasó hoy. Decir, no. Es decir, no le ponemos un 10 porque se equivocó en tal cosa, pero evidentemente este alumno va bien. Y pongámosle un punto más porque se merece ese punto. Entonces, yo tengo que lograr eso en los profesores. No lo voy a escuchar nunca porque el profesor nunca va a hacer ese comentario delante mío, pero yo tengo que darme cuenta que estoy creando esa situación y ese concepto en los profesores. Entonces, bueno, esto es todo juego con definiciones que a mí lo único que tiene que hacer es posibilitarme que yo tenga una buena definición mínima y una segunda definición por el caso de que el contexto y el hilo de la conversación me inutilice la definición que yo tengo. Como le decía hoy, el profesor me dijo, bueno, los aminoácidos son los monómeros que forman las proteínas, y a ver, defíname una proteína. Yo le digo, una proteína es un biopolímero aminoácido. El profesor va a decir, ¿y qué piola? Si yo le dije recién. Entonces yo iba a tener que usar otra definición. Si me pregunta qué es una proteína, le diré, bueno, es una estructura biológica que puede cumplir diversas funciones. Ahí lo definí y ya le respondí, porque si vos me confundiste, yo también, porque te respondí con una pregunta abierta para que vos me tengas que preguntar algo. Yo le dije, bueno, una estructura biológica, pero sí una estructura que se sintetiza en los ribosomas y que cumple importantes funciones en la célula. Ahí estoy condicionando el examen o el rumbo de la conversación. ¿A dónde? A las funciones. Entonces el profesor me va a decir, a ver, ¿y cuáles son las funciones de esas proteínas? Ah, no, la verdad no las estudié. Si hago eso porque soy digamos, un inconsciente, un suicida, ¿no es cierto? Le tiré al profesor, le dejé algo abierto para que me pregunte y pues no lo sé. Pero está atento. Entonces nunca tengo que meter en definiciones cosas que no sé. Es más, lo tengo que distraer. Si yo por supuesto que no es estudiar, ser un estratega y evadir las preguntas. Son cosas que yo tengo que hacer para tener un mejor examen, pero yo tengo que saber la parte funcional, tengo que saber la estructural y cuanto más sepa mejor. Pero cómo lo uso a eso en el examen es otra cosa. Entonces, si yo sé que, yo estoy hablando de proteínas, sé que mi fuerte es la estructura y mi debilidad es la función. ¿No es cierto? Entonces, si yo defino proteína, definir una proteína es un compuesto biológico que se diferencian entre sí por ciertos rasgos estructurales. Y hago un pequeño silencio para ver si el profesor me pregunta.
Eso también es una cosa importante cuando yo defino. ¿Sí? Manejar esos espacios de un segundo. No, que son estructuras biológicas sintetizadas en los ribosomas que se pueden clasificar de diferente manera de acuerdo a los componentes que lo forman. No puedo terminar ahí. ¿Cómo lo puedo clasificar? Bueno, lo puedo clasificar en proteínas simples y conjugadas. Pero yo me preguntó cómo lo puedo clasificar, no me dijo qué era cada uno. Lo puedo clasificar en proteínas simples y conjugadas. Y espero. Muchas veces el alumno dice, siga siquiera. Pero yo espero. Proteínas simples y conjugadas. Algo no me rasco, hago algo para tratar de tranquilizarme, ¿no es cierto? Escribo en un papel, pero yo me digo, ¿y qué es una proteína conjugada? Es como que yo con mi conocimiento me fui hacia la parte estructural porque sabía que era mi fuerte. Si yo sé que la función es mi debilidad, no le voy a decir, pero es una proteína, es una estructura sintetizada en el retículo endoplasmático que cumple diversas funciones, porque soy un suicida, pero si me preguntan las funciones y no las sé, pues muerto. Bueno, muy bien. Estamos terminando entonces. Recién me preguntaban por la ejercitación. Yo creo que la mayoría de la gente la ejercitación la encontró. Eso está en Classroom. Entonces, esperen que les voy a subir acá al chat. A ver que no hagamos ninguna macana acá. Espérense. Esto es la página de Classroom, donde está el aula. Y el aula, para ingresar, ustedes cuando entran a Classroom, creo que yo lo mostré ayer, pero bueno, no me acuerdo si lo mostré ayer, creo que sí, le ponen unirse a una clase y tienen que colocar este código. 2ILU. Y si no, con este link ingresan directamente, este link que le puse ahí, eso lo tiene que llevar directamente al aula. Ahí en el aula van a encontrar, a ver, vamos a terminar rápidamente con esto, vamos a ir acá. Esta es el aula, ustedes cuando ingresan, esta es el aula de Classroom, acá tienen, esta está en inglés, Stream Classwork. Acá cuando uno ingresa va a encontrar T1, que sería la clase de ayer. Si uno ingresa acá, va a encontrar el video de ayer y la ejercitación. Cuando ingresen acá a T2, que está programada para la 1, todavía no está subida, está programada para la 1, son las 2:59, entonces en un minuto ya va a estar disponible para ustedes. Bueno, a ver que me ubico para no perderme. Esperen que me perdí. Ahí está. Ahí estamos así. Y ahí estamos. Esperen que volvamos por acá. Bueno. Entonces, lo dejamos por acá. La clase siguiente es el martes que viene y vamos a empezar a sumar otras herramientas. Estamos viendo el primer procedimiento, hoy, entre ayer y hoy, vimos el primer procedimiento que siempre considero que es el más importante. Después todos son importantes, pero si no sé definir, todos los otros no los puedo aplicar. Entonces, la primera herramienta es hacer una definición adecuada, precisa, controlada, orientada, condicionante, etc. Que sea la adecuada para el momento, en lo posible la mejor. Entonces, en la próxima vamos a empezar a ver redes conceptuales, clasificaciones, ordenamiento, descripciones, todo ese tipo de cosas que tengo que saber cómo encararlo, cómo estudiar y cómo mostrarlo. Bueno, muy bien. Entonces, dejamos por acá y los veo el martes a las 12 como de costumbre. Si cualquier duda me la mandan acá por el chat o por el mismo Classroom, ahí ustedes pueden presentar las dudas que tengan. Y bueno, vamos viendo. Acuérdense, cuando hacen las ejercitaciones, siempre colocar el mismo número de documento
porque esa corrección la hacemos con un software y a mano es muy trabajosa, entonces el software, si el documento no coincide de una clase a la otra, los va a perder como alumnos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.